En la oscura sombra de la Segunda Guerra Mundial, pocos acontecimientos capturan el horror inimaginable del Holocausto como lo que ocurrió en Babi Yar. A finales de septiembre de 1941, justo a las afueras de Kiev, Ucrania, los escuadrones de la muerte nazis organizaron una de las masacres más grandes de judíos durante todo el Holocausto. En tan solo 2 días, cerca de 34.000 personas fueron asesinadas metódicamente y enterradas en un barranco. No hubo cámaras de gas ni trenes de deportación, solo balas, gritos y silencio. Esta masacre no fue simplemente un asesinato en masa, fue una puesta en escena de brutalidad calculada. Las víctimas eran la población judía de Kiev, madres, padres, niños, despojados de su dignidad, de sus posesiones y finalmente de sus vidas. Babi Yar se convirtió en un símbolo de lo que los historiadores llaman ahora el Holocausto por balas, un sombrío preludio del genocidio mecanizado que le seguiría. Comprender Babi Yar no es tarea para corazones débiles. Exige enfrentarse cara a cara con la capacidad de crueldad de la humanidad. Antes de la llegada de los nazis, Kiev era hogar de una vibrante comunidad judía de casi 160.000 personas, un tercio de la población de la ciudad. Generaciones de familias judías habían vivido, rezado y trabajado en Kiev, contribuyendo a su cultura, economía e identidad. Pero todo cambió en junio de 1941, cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética. Para septiembre, los alemanes habían capturado Kiev. Casi de inmediato, siguieron leyes y violencia antijudías. La ciudad sufría no solo la ocupación, sino también la propaganda y la desconfianza generalizada. Los nazis culparon falsamente a los judíos de las recientes explosiones que dañaron instalaciones alemanas, una excusa fabricada que preparó el terreno para la aniquilación. Los escuadrones de la muerte nazis, conocidos como Einsatzgruppen, llegaron con una misión clara: eliminar a todos los indeseables, judíos, gitanos, comisarios políticos soviéticos. Nadie estaba a salvo. En Kiev, el barranco llamado Babi Yar se convertiría en el escenario de uno de sus actos más monstruosos. El 28 de septiembre de 1941, aparecieron volantes en toda la ciudad. El mensaje era escalofriantemente mundano. Todos los judíos que vivan en la ciudad deben presentarse el lunes 29 de septiembre a las 8 de la mañana, en la esquina de las calles Melnikova y Doktorivska, cerca del cementerio. Se les indicó que llevaran documentos, dinero, objetos de valor y ropa de abrigo. La implicación era la reubicación, no la exterminación. Decenas de miles obedecieron. Las familias empacaron lo que pudieron. Algunos vistieron sus mejores ropas, con la esperanza de mantener la dignidad. Pocos sospechaban que caminaban hacia su muerte. Lo que siguió en los 2 días siguientes fue una de las ejecuciones más sistemáticas de la historia. Bajo la dirección de oficiales nazis y con la ayuda de colaboradores locales, más de 33.771 hombres, mujeres y niños judíos fueron conducidos a Babi Yar, un barranco profundo a las afueras de la ciudad. Allí, las víctimas fueron obligadas a desnudarse, entregar sus pertenencias y acostarse en capas sobre los cuerpos de quienes ya habían sido asesinados. Entonces comenzaron los disparos. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por el Einsatzgruppe C, con apoyo de unidades de las SS, la policía alemana y auxiliares ucranianos. Las ametralladoras rugían desde el borde del barranco. Los asesinos trabajaban por turnos. Cuando uno se cansaba, otro ocupaba su lugar. Los gritos de los niños se ahogaban entre la tierra y los cuerpos que se acumulaban. Los testigos susurraban sobre el horror. Dina Pronicheva, una de las pocas sobrevivientes conocidas,
fingió estar muerta tras caer en la fosa, sepultada bajo cadáveres. Más tarde describió la sangre, la asfixia, los ojos sin vida de los bebés junto a sus madres. Al finalizar el 30 de septiembre, el suelo de Babi Yar no solo estaba empapado en sangre, se había convertido en una fosa común para casi toda una población. Esto no se hizo en secreto. Los vecinos escuchaban los disparos. El humo se alzaba durante días. Babi Yar no fue solo un sitio de muerte, fue una advertencia, a plena vista, de lo profundo que podía arraigarse el odio y de lo rápido que podía desatarse. El horror de Babi Yar no terminó con la masacre del 29 y 30 de septiembre. En los 2 años siguientes, el barranco se convirtió en un terreno de exterminio para decenas de miles más. Los judíos fueron solo las primeras víctimas. Los nazis transformaron Babi Yar en una cadena grotesca de muerte. Familias gitanas, prisioneros de guerra soviéticos, nacionalistas ucranianos, pacientes psiquiátricos de hospitales locales y disidentes políticos fueron llevados al mismo borde, ejecutados con la misma frialdad y enterrados en la misma fosa creciente. El barranco se convirtió en un símbolo del holocausto por balas, una etapa del genocidio donde el asesinato era cara a cara, bala a bala. Se estima que entre 100.000 y 150.000 personas fueron asesinadas en Babi Yar hasta la retirada nazi en 1943. Se convirtió en una de las fosas comunes más grandes de Europa. A medida que avanzaban las fuerzas soviéticas, los nazis comenzaron a borrar sus crímenes. En agosto de 1943, obligaron a prisioneros judíos a exhumar los cuerpos, quemarlos en enormes piras hechas de lápidas y madera, y triturar los huesos hasta convertirlos en ceniza. Estos prisioneros, sabiendo que serían los siguientes, organizaron una desesperada fuga. 15 sobrevivieron para contar al mundo lo ocurrido. El holocausto en Babi Yar no fue solo asesinato, fue aniquilación, encubrimiento y negación en un mismo acto. Permanece como un recordatorio de que el genocidio no comienza con cámaras de gas, comienza con silencio y termina con balas. Cuando las fuerzas soviéticas recuperaron Kiev en noviembre de 1943, descubrieron las ruinas de Babi Yar, tierra quemada, fragmentos de huesos y el tenue hedor de la atrocidad. La magnitud del crimen era innegable. En 1946, perpetradores nazis como Paul Blobel, que organizó la masacre, fueron juzgados y condenados. Pero la justicia fue parcial y lenta. Lo que siguió fue quizás aún más perturbador: el silencio. Durante la era soviética, Babi Yar se convirtió en un lugar no de recuerdo, sino de borrado. La URSS se negó a reconocer la naturaleza específicamente judía de las víctimas. Las narrativas oficiales hablaban solo de ciudadanos soviéticos o víctimas del fascismo. El barranco fue rellenado con desechos. Durante décadas no hubo monumento alguno que marcara el lugar. No fue hasta 1961 que el poeta Yevgeny Yevtushenko rompió el silencio con su estremecedor poema Babi Yar, declarando: «No hay monumentos sobre Babi Yar». Sus palabras y la Sinfonía número 13 de Shostakovich, inspirada en ellas, reavivaron la conciencia pública, pero el reconocimiento estatal siguió siendo esquivo. Esta supresión no fue solo política, sino psicológica, un intento de enterrar el horror bajo capas de nacionalismo y conformidad ideológica. Pero la verdad, como los gritos de aquel barranco, no podía ser silenciada para siempre. El proceso largamente postergado de conmemorar Babi Yar comenzó lentamente, contra la resistencia y la negación. En 1976 se erigió el primer monumento oficial, pero no mencionaba a los judíos. En cambio, honraba a los ciudadanos soviéticos y prisioneros de guerra, eludiendo la verdad central de la masacre:
Solo tras la independencia de Ucrania, en 1991, comenzó el verdadero reconocimiento. Ese mismo año se inauguró en el lugar un monumento con forma de menorá para honrar explícitamente a las víctimas judías. Más tarde siguieron otros, memoriales para las víctimas gitanas, los niños asesinados y otros grupos perseguidos, transformando gradualmente Babi Yar en un sitio de duelo multifacético. Los esfuerzos por crear un memorial integral se intensificaron en el siglo XXI. En 2016 se fundó el Centro Conmemorativo del Holocausto de Babin Yar, una importante iniciativa internacional para documentar, preservar y educar. El proyecto busca no solo construir monumentos, sino crear una experiencia inmersiva que honre a cada víctima. Se prevé que abra completamente en 2026. Sin embargo, la historia sigue acechando el lugar. En 2022, durante la invasión rusa de Ucrania, un misil impactó cerca de Babi Yar, causando víctimas y desatando indignación mundial. La memoria de la violencia pasada chocó con el conflicto presente, reforzando la urgencia de recordar y el peligro de olvidar. Babi Yar no es solo una cicatriz histórica, es una herida que artistas, escritores y sobrevivientes han intentado procesar durante generaciones. El poema de Yevtushenko, en 1961, dio voz a millones silenciados por el miedo, mientras que la Sinfonía número 13 de Shostakovich transformó el dolor en rebelión sinfónica. Estas obras no solo reflejaron el horror, también condenaron el silencio que lo siguió. La literatura, la música y el cine han abordado desde entonces el legado de Babi Yar. Documentales como Babi Yar, Context 2021, utilizan material de archivo y testimonios para reconstruir la masacre con detalle escalofriante. Los relatos de los sobrevivientes, crudos y sin filtros, forman el núcleo emocional de estas obras, recordándonos que las estadísticas nunca son solo números. Son nombres, rostros y futuros robados. Hoy, Babi Yar sigue resonando. El ataque con misiles durante la invasión rusa de 2022 destruyó más que edificios. Amenazó la memoria misma. El lugar, destinado a honrar a los muertos, volvió a estar en peligro por la guerra y la agresión. En un mundo aún plagado de genocidios, racismo y revisionismo histórico, Babi Yar permanece como un brutal monumento a donde conduce el odio. El arte, la memoria y el testimonio son sus guardianes. Afrontar tal dolor no es fácil, pero es necesario si queremos evitar que la historia se repita. Babi Yar es más que un barranco. Es un cementerio sin lápidas, un silencio que grita a través del tiempo. Lo que allí ocurrió no fue un accidente de guerra, fue intencional, organizado y ejecutado con precisión aterradora. Las víctimas no solo fueron asesinadas, fueron borradas, y durante décadas el mundo apartó la mirada. Hoy, recordar Babi Yar no es solo un acto de duelo, es una obligación moral. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo aseguramos que la tierra que pisamos nunca vuelva a convertirse en la tierra donde otros caen, olvidados, sin nombre y sin ser escuchados?